Muy buenas noches, estimados participantes de este Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 2015, que se está realizando exitosamente en esta maravillosa ciudad de Chiclayo, organizado por los estudiantes de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. El tema que me pidieron para poder compartir con ustedes la conferencia de cierre de este congreso se denomina Principales líneas de investigación para tesis en ingeniería sismo-resistente. Quien les habla, su amigo y servidor, Jenner Villarreal Castro, ingeniero civil de profesión, doctor en ingeniería sismo-resistente, Premio Nacional de nuestro país en los años 2006, 2007, 2008, profesor visitante de las universidades de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia, y Eloy Alfaro de Manabí, de Manta, Ecuador, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo y la Universidad Privada del Norte de la misma ciudad, profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de San Martín de Porres. Pues bien, vamos entonces a iniciar la conferencia viendo lo que es netamente el estado de cómo tendríamos que realizar una investigación en la línea de estructuras. No es complicado realizar una investigación dentro de la línea de estructuras. Nunca deben de subestimarse, peor aún dejar que lo subestimen. Ustedes tienen un cerebro mágico, el cual tienen que hacerlo trabajar a la máxima expresión, de tal manera que los resultados que tengamos como país cada día sean muchos mejores. Yo sueño con un Perú grande, un Perú lleno de oportunidades, pero sobre todo un Perú desarrollado. Para ello, debemos todos de colaborar, trabajar en la misma dirección, y un país que no investiga es simplemente un país importador de ciencia y tecnología. Debemos de cambiar ese chip mental y convertirnos en un país exportador de ciencia y tecnología. Pues bien, dentro de la línea de estructuras, primero se analiza el estado del arte, entiéndase por estado del arte el análisis de en qué situación se encuentra el tema de investigación, no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional, para que a partir de ello yo proponga un tema en el cual me profundice mucho más y pueda, lógicamente, tener una investigación seria. Luego de haber tenido ya un estado del arte bastante coherente y sólido, se plantea la metodología, el modelo o las fórmulas de cálculo con la cual vamos a trabajar. Como sabemos, en estructuras las tesis pueden ser teóricas o experimentales y tecnológicas, lógicamente. Luego se plantea un objeto de investigación que vendría a ser el tema central en el cual vamos a aplicar la metodología, el método, fórmulas para el desarrollo del cálculo estructural, teniendo resultados los cuales nos van a llevar a conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Las líneas futuras de investigación son muy importantes para poder tener la amplitud en cuanto a posibles investigaciones futuras de otros estudiantes. Una de las líneas de investigación dentro de la ingeniería sismo-resistente es la vulnerabilidad estructural en las edificaciones. Cuando hablamos de vulnerabilidad estructural, estamos hablando de ubicar una zona específica de análisis o de estudio. Luego debemos de evaluar la situación actual en cuanto a la vulnerabilidad sísmica y evaluación de riesgos, para luego reducir la vulnerabilidad a través de planes de emergencia o planteamientos netamente de análisis de mejora continua.
Luego se tiene que controlar todo lo planificado de tal manera de que de ninguna manera el plan de desarrollo no se vea truncado a través de nuevas expansiones sin criterios técnicos o construcciones o ampliaciones sin criterio técnico. Luego vamos a ver el lugar donde vamos a desarrollar la investigación. En este caso se trata de una tesis asesorada por mi persona en la ciudad de Trujillo, exclusivamente La Esperanza, sector Parte Baja. En total fueron 19.265 viviendas analizadas. No se pueden analizar todas, para ello se utiliza el muestreo probabilístico, con un porcentaje de error de solamente el 5%. Ahí está el procedimiento para el muestreo probabilístico. También se tuvo que trabajar con los maestros de obra a través de entrevistas personales para determinar cómo ellos habían hecho el diseño de sus cimientos, columnas, vigas, muros, en fin, todos los tipos de elementos estructurales. Las dosificaciones de mezclas que habían utilizado, los netamente anclajes, ¿no? Los estribos, cómo se habían colocado, los recubrimientos, toda una serie de preguntas para poder tener un panorama más amplio, debido a que estas edificaciones en su gran mayoría no tenían planos estructurales. Después de ello se realizó lo que es netamente la resistencia de acuerdo a la dosificación de mezcla identificada por los maestros de obra, es que obtuvimos en el mejor de los casos de 142 kilos sobre centímetro al cuadrado. Significa muy por debajo de lo que es la resistencia límite que nos exige nuestra norma de 210 kilos sobre centímetro al cuadrado. Ya desde ahí teníamos una idea de que realmente la vulnerabilidad tiene que ser alta. Luego, utilizando el programa ETAPS, hicimos un análisis dinámico espectral y un análisis estático no lineal. Para ello, analizando las edificaciones, cuanto a lo que es el análisis espectral, se tuvo con un Z de 0,10, 0,25 y de 0,45. La idea de esto era para ver un nivel de riesgo alto, mediano y bajo respecto a la vulnerabilidad o vulnerabilidad alta, media y baja. Efectuado el análisis no lineal pushover, estático no lineal, sabemos perfectamente que tenemos que ubicar las rótulas plásticas y ver la plastificación de las mismas en el tiempo, es decir, con una carga incremental. Para el nivel bajo no pasó de un sismo. Para lo que es albañilería también hicimos exactamente lo mismo y no pasó para ninguno de los niveles. Resultado general que se obtuvo fue de que vulnerabilidad alta se tiene el 54% de viviendas de ese sector. Un porcentaje altísimo con vulnerabilidad media 21%, estamos hablando de 75% y solamente un 25% baja. Otra de las líneas de investigación que corresponden es al diagnóstico estructural de edificaciones. Acá tenemos el parque de agua de la ciudad de Moscú, el cual colapsó en el año 2004, un 14 de febrero del año 2004. El parque de agua de la ciudad de Moscú fue creada en virtud de que era necesario, a través de un estudio de marketing, que las ciudadanas rusas viajaban hasta Egipto y otros países a veranear en los meses de invierno. El invierno es muy crudo, yo he soportado hasta 34 grados bajo cero. Significa temperaturas bastante marcadas como tal. Entonces en invierno ellas viajaban y
e invertían su dinero fuera del país. Se planteó por qué no hacer un parque de diversiones donde se tenga también hidromasajes, se tenga todo lo que corresponde a pequeñas ondas o olas de las piscinas, de almacenamiento, bronceado artificial y todo ello. En fin, para poder disfrutar con la familia. El día 14 de febrero del año 2004 se vino abajo. Se encargó a la universidad donde yo estaba haciendo el doctorado y recayó la responsabilidad en mi tutor, quien trabajó con distintos especialistas y también me convocaron para ser parte de este proyecto muy importante. El porqué de la importancia es la determinación del por qué colapsó esta estructura. Esta estructura era mixta, tenía concreto y lo que es netamente la cubierta tenía forma Gauss positiva y Gauss negativa de acero. Se utilizaron distintos programas de cálculo como ANSYS, Lira, Stadio, SCAD, y se hizo un análisis estático así como análisis dinámico. Se consideró la no linealidad física y geométrica. También se tuvo especial cuidado en el detallado de las uniones para poder verificar de repente concentraciones de esfuerzos en las uniones debido a las malas conexiones o de repente un mal análisis. Eso está acá con el programa ANSYS. Se controló la deformación después de 40 días del desastre, el cual se obtuvo resultados muy similares en cuanto a lo que es el análisis informático versus la medida natural post caída, se podría decir. También se obtuvo pues la degradación de la resistencia en el tiempo. Se hizo el análisis de interacción suelo-estructura, considerando lo que es el modelo de elementos sólidos por triangulación, un modelo totalmente moderno, y utilizando el modelo elastoplástico de Drucker-Prager. Se controló los asentamientos muy similares. Finalmente la causa que produjo el colapso fue una deformación plástica por el orden del 19.8% que hizo que la estructura pierda la estabilidad y colapse totalmente. Como conclusiones llegamos no solamente a la universidad que estábamos haciendo el trabajo, las mismas conclusiones también llegó un centro de investigación muy poderoso en Moscú y una consultora internacional. Otra de las tendencias dentro de la ingeniería sismo resistente es el amortiguamiento del 2% para el caso del concreto. En el amortiguamiento del 2% nosotros sabemos que como material utilizamos el 5% normativamente. Tenemos distintos tipos de amortiguamiento de Coulomb, amortiguamiento viscoso, amortiguamiento estructural o histerético, que es hacia donde vamos a dirigirnos, ¿no? Que corresponde a los materiales y las secciones respectivas. Analizado un estado del arte a nivel mundial, nos dimos cuenta pues de que existían muchas investigaciones en distintos países, en Estados Unidos, ¿no? En Europa, en Asia y bueno, acá también en Sudamérica, los cuales nos daban un orden del 2 al 5%, pero más al 2% de amortiguamiento del concreto. Las normas internacionales están con el 5%. Luego, el acelerograma, teníamos que construir un espectro, un nuevo espectro. Analizado el nuevo espectro, el C para el 2% es de 3.5, es decir, cambia la curva. Ahí tenemos el amortiguamiento del 5% y el amortiguamiento del 2%, el espectro de respuesta que se va a tener de la estructura. La modelación de la estructura con el programa ETAPS y los resultados. Distorsiones, podemos ver límite con color negro y en cuanto a lo que es el 5% y el 2% se va a incrementar lógicamente la distorsión y el desplazamiento.
Otra de las líneas de investigación es la interacción suelo-estructura. Dentro de la interacción suelo-estructura podríamos indicar que de acuerdo a nuestra norma de diseño sismo resistente, la propuesta del 2014 en el artículo 472 nos indica que se puede suponer la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. En pocas palabras, queda bajo responsabilidad del ingeniero estructural. Ahí se muestra una edificación con pilotes considerando la interacción suelo-estructura. Vemos los estratos del terreno a través de elementos sólidos y toda la superestructura de igual forma. Esto fue modelado con el programa FEIN Models del profesor Ulitsky. El profesor Ulitsky es quien dirige el Comité Técnico TC207 de Interacción Suelo-Estructura correspondiente a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Y su secretario es el profesor Lisiuk como tal. Ellos tienen un centro de investigación muy poderoso que se llama Georreconstrucción. El profesor Ulitsky fue quien avaló mi disertación doctoral, igual que el profesor Illich, igual que el profesor Bardanian, Shapashnikov y muchos otros más, científicos de enorme trayectoria intelectual. Acá tenemos el enlace de georreconstrucción del profesor Ulitsky, también se puede traducir al español, inglés, en fin. Quienes realizan diferentes tipos de estudios de interacción suelo-estructura en fábricas, viviendas, centros comerciales, monumentos o edificaciones históricas, se podría decir como monumento histórico, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, transporte. Tienen un programa inclusive de libre descarga que es el FEIN Models. A nivel internacional se trabaja con los denominados coeficientes de rigidez. Estos coeficientes de rigidez con los cuales se trabaja, tenemos ahí los coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme, K sub X, K sub Y, compresión elástica uniforme, K sub Z, compresión elástica no uniforme, K phi X, K phi Y de desplazamiento elástico no uniforme, K psi Z. ¿Qué es lo que nos va a dar la interacción suelo-estructura? Va a incrementar lógicamente el periodo de vibración, incrementa también los desplazamientos. Pero también la estructura absorbe, la cimentación absorbe esfuerzos, por lo tanto, a la superestructura le transmite una menor cantidad. Como podemos apreciar, el momento flector se reduce como tal. Con la interacción suelo-estructura también podemos analizar lo que es netamente la optimización estructural. En este caso tenemos la elección en cuanto a lo que es netamente el balasto vertical inicial. En el balasto vertical inicial, ¿no?, el momento flector sabemos que siempre se va a reducir. Ahí podemos ver en el gráfico empotrado es color azul y color morado viene a ser el de el profesor Illich. No trabaja correctamente, por lo tanto, en todos los casos vamos a tener que prescindir de ese modelo. Estamos anulando un modelo, ¿no?, porque las fuerzas internas tienen que reducirse. También nos permite ir afinando los modelos dinámicos, porque hay muchos modelos dinámicos a nivel internacional, pero son muy pocos o escasos aquellos que realmente están validados científicamente. El espesor de la platea también se puede optimizar, como estamos viendo, de 40, 50 y 60 centímetros. Fuerza cortante sabemos que tiene que reducirse y solamente en 60 centímetros se reduce y anulamos otro modelo, que es el profesor Illich, ¿no? Y ahí tenemos tanto el de norma rusa y Barka, los modelos que sí cumplen. También podemos ver la ubicación exacta de la rótula plástica. Acá tenemos los esfuerzos de destrucción del profesor von Mises, sin interacción y con interacción. Podemos apreciar que en el primer piso hay un pico grande de esfuerzos, el cual significa que existen rótulas plásticas como la que estamos observando. Es decir, acá no es como el diseño por desempeño en el cual nosotros inducimos la rotulación plástica, sino al contrario, obtenemos el lugar exacto de aplicación de la rótula plástica. También podemos ver un balance de energía, como lo que estamos observando, donde se puede
analizar de que el suelo absorbe y disipa una cierta cantidad o porcentaje de energía. Otro de los casos que se puede realizar es el control de alabeos en losas, en el cual dos nudos de la diagonal se levantan y los otros dos nudos van a descender. En los modos de vibración tenemos tercero, cuarto, 7 y octavo, donde ocurren problemas de alabeo. Con la interacción suelo-estructura también podemos validar la hipótesis de dependencia. Acá tenemos una tesis de maestría en Huaraz, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la cual fui asesor de dicha tesis, edificio regular, edificio irregular. Podemos observar de que se reducen las fuerzas, sin embargo en el momento torsor se incrementan. Se hizo análisis estático y análisis dinámico. Para ello, como se tenía hacia arriba y hacia abajo, y nosotros sabíamos que todo tenía que ir hacia abajo, la reducción de las fuerzas internas, entonces aplicamos la prueba del chi cuadrado para poder ver si realmente depende o no, o incide, mejor dicho, la interacción suelo-estructura en la reducción de las fuerzas. Se planteó una hipótesis nula H sub 0 y una hipótesis alternativa H sub 1. La hipótesis nula que dice que las dos variables son independientes y la hipótesis alternativa que sí dependen una de la otra. Se calcula el chi cuadrado a través de las frecuencias observadas y frecuencias esperadas. El muestreo tiene que ser mínimo 30. Se determina el grado de libertad, el porcentaje de aproximación en cuanto a desviación probabilística es de solamente el 5%. Se hizo el análisis en cada uno de los casos, como podemos observar, se incrementó, disminuyó, se obtuvo la frecuencia observada y frecuencia esperada y el chi cuadrado de 12, grado de libertad 3, una vez el valor crítico en cuanto al 5% de desviación con una probabilidad del 95% y el grado de libertad es de 781,47, significa menor que 12. Como es menor que 12, queda rechazada la hipótesis nula o hipótesis de independencia y se acepta la hipótesis alternativa en la cual depende, ¿no?, la reducción de las fuerzas internas de la interacción suelo-estructura. ¿Qué más podemos hacer? Acá tenemos una tesis doctoral que fue realizada por un doctorando de Irán y me pidieron que yo sea uno de los consultores externos. Acá tenemos el sismo de Van con acelerogramas, velocigramas y sismogramas. Y lo que se puede obtener son las deformaciones plásticas en cuanto a lo que es las edificaciones. Esto fue con el programa ANSYS. Disipadores de energía, otra de las líneas de investigación dentro de la ingeniería sismo resistente. Tenemos, de acuerdo a nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, la propuesta 2014, en la cual nos orienta a utilizar la norma americana de ingenieros civiles AC710 y donde el tema de disipadores está en el capítulo 18. Acá podemos ver que los disipadores de fluido viscoso dependen de velocidad, los viscoelásticos de velocidad y desplazamiento, los de plastificación y fricción de desplazamiento. Los disipadores van a trabajar tipo barras en arriostradas, significa en tracción o compresión. Tiene el disipador viscoso un líquido altamente, se podría decir, tipo silicona, ¿no?, en el cual se introduce dentro como un tipo cámara donde se está ubicando, y el otro trabaja como un pistón de empuje y lo que tracciona también, ¿no? Esa es la forma de trabajo de los disipadores, pero la función principal de los disipadores viene a ser el incremento del amortiguamiento estructural. Es decir, los disipadores, su función principal es incrementar el amortiguamiento estructural de un 20 a un 40%, y eso nos va a llevar como lógica a la reducción de los desplazamientos, como estamos viendo en el gráfico superior. Se trabaja con acelerogramas, se traspasa lo que es un espectro de diseño con R igual a 1. Luego,
La forma de cálculo de las propiedades, tenemos que primero se determina el factor de reducción de respuesta para ambas direcciones, que depende de la distorsión máxima y la distorsión objetivo. Y luego el amortiguamiento efectivo, donde el amortiguamiento de la estructura es del 5%, y finalmente se resta el 5% y se obtiene el amortiguamiento viscoso. Las características de los disipadores que vamos a tener viene a ser la rigidez, el coeficiente de amortiguamiento y el exponente de amortiguamiento. La rigidez se determina del brazo metálico a través de esta relación que estamos viendo, rigidez axial sobre longitud. El exponente de amortiguamiento es igual a 0,5 para los disipadores viscosos. El coeficiente de amortiguamiento se determina a través de esta relación FEMA 273-274, y el cual va a depender de la amplitud de desplazamiento del modo fundamental, de la frecuencia, de la masa o peso del nivel I, del desplazamiento modal, del parámetro lambda que se obtiene por el FEMA, del ángulo de inclinación del disipador. Las características que se van a tener son las que se muestran en el gráfico. Para los viscosos y viscoelásticos es necesario calcular el coeficiente de amortiguamiento, exponente de amortiguamiento es constante y la rigidez se tiene que calcular. Para los de fricción y plastificación, rigidez, fluencia, radio-postfluencia y exponente de fluencia. Se tiene que escalar, como habíamos indicado, el acelerograma hasta un espectro normativo. Para eso los proveedores nos exigen en algunos casos utilizar el programa de depuración de acelerogramas, el SysmoMatch, para la conversión hacia un espectro. Se trabaja en cuanto a los disipadores, va a controlar las deformaciones laterales, los desplazamientos y va a reducir lógicamente los periodos de vibración, excepto para los viscosos. Se utiliza el diseño por desempeño a través de la matriz de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel de comportamiento sísmico esperado para las distintas categorías, de tal manera de que, por ejemplo, para una oficina sea seguridad de vida, sismo raro, en cambio para un hospital totalmente operacional, sismo raro, o operacional, sismo muy raro. Se va a reducir las distorsiones y acá está la deriva objetivo que se obtiene a través del Comité Vision 2000 y la metodología HASUS de relación daño-deriva o distorsión. Reduce las fuerzas internas. Se puede hacer un balance energético donde podemos ver que los disipadores, su nombre mismo lo indica, van a disipar una cierta cantidad de energía. Lo mismo también se tiene que verificar el comportamiento de cada uno de los disipadores. En este caso tenemos un disipador el cual no está trabajando correctamente en el primer piso. Con solamente modificar ya va a aparecer un disipador viscoso. También debemos de medir la deformación máxima del mismo, el cual los proveedores nos dan 5 centímetros como máximo. El detallado es muy importante en las conexiones porque el disipador solamente es una parte, luego viene el brazo metálico y las conexiones en ambos extremos. Los pernos de anclaje, las planchas de fijación, todo ello es un tema de análisis de acuerdo a la fuerza que se está transmitiendo a través del disipador. Ahí están el detallado de las conexiones. También a través de disipadores lo que se puede hacer es comparar con normas internacionales, en este caso con norma ecuatoriana, y hacer una optimización. Acá tenemos sin disipador, con disipador y un rediseño donde el color negro es la energía de disipación del disipador y se está reduciendo de tal manera que quede en un porcentaje que oscila entre el 20 y el 40%. Aisladores sísmicos en la base, como última parte. Acá tenemos una disertación doctoral en la cual se hizo un ensayo experimental y la validación a través de elementos finitos. Ahí está la mesa con la cual se trabajó para la vibración de lo que vendría a ser el aislador, ¿no? En el lado izquierdo, parte superior, es el modelo netamente físico y en la parte inferior es el modelo matemático.
Se utilizó elementos finitos con el programa ANSYS. Podemos ver de que las frecuencias son muy similares en cuanto a lo que es netamente la parte experimental y elementos finitos. La aceleración, se utilizó un acelerograma del sismo de Spitak de la República de Armenia, un acelerograma de un sismo severo que ocurrió en el año 1988. Se modeló en este caso una edificación, un edificio alto. Como podemos observar, los periodos de vibración son bastante altos, por encima de los 2 segundos. Acá tenemos un gráfico donde se ve la aceleración del suelo, que es color violeta, aceleración en la parte alta de la edificación, ¿no?, del modelo, y la aceleración de la parte alta sin aislador, que es el color azul. Entonces el color naranja con aislador vemos que es inclusive menor que la aceleración del terreno. En cambio, sin aislador vamos a tener aceleraciones muy altas en la parte superior. Lo que es el momento también se reduce. Podemos ver momento sin aislador, que es el color azul, y con aislador el color violeta. Agradezco a todos ustedes por la deferencia que han tenido, primeramente los organizadores, de invitarme a este Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de nuestro amado Perú, y a ustedes los participantes, ¿no?, por haber tenido la amabilidad de escucharme durante todo este tiempo. Y les dejo un mensaje de vida que nos indica: nunca pierdan el horizonte de una vida llena de éxitos. El soñar es parte de nuestras vidas, y el lograrlo es alcanzar una meta, porque metas alcanzadas son muchas y el crecimiento debe de ser escalonado para no caer. La humildad y sacrificio es parte de nuestras vidas. Nada se logra sin sacrificio. Y forma de ser, el compartir es como ser humano digno y sin egoísmo. Siempre lo digo, todo lo que sabes mañana es obsoleto, por lo tanto compártelo. Si hacen todo ello, Dios los bendecirá y su felicidad será completa. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi blog, el cual ya tiene más de 1.300.000 visitas, el canal de YouTube, que tiene más de 1.400.000 videos vistos, y que se han convertido mi blog en el más visitado de habla hispana, y el canal de YouTube también en el más visitado de habla hispana. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y deferencia.